acompaña ahora el doctor Esteban Carbonell, Perú. Medidas para concursales extraordinarias adoptadas en Perú para proteger empresa y empleo. Doctor Carbonell, buenos días. Ha estado con nosotros desde muy temprano. Queremos escuchar. Gracias. Buenos días a todos. Buon pomeriggio a tutti. Debo empezar estos minutos breves que nos dan a los especialistas en derecho concursal en agradecer a los organizadores, a Urazán Abogados, por haber fomentado este espacio virtual de debate y de poder intercambiar ideas respecto a las legislaciones de cada uno de nuestros países. Voy a ir de la parte genérica a la específica en estos 10 minutos que me han otorgado. Antes del inicio del COVID-19, ya en ciertas regiones del mundo existía una crisis subprime, y hoy estamos frente a la aparición de esta pandemia en un enfrentamiento entre la crisis subprime y la crisis del coronavirus. La semana pasada, viendo datos de los Estados Unidos, hemos visto una contracción del menos 4,8% de su PBI, y esto definitivamente ha afectado a la economía del país más grande del mundo, la denominada superpotencia. Creo que después de esta crisis va a ser un poco complicado que algún país se ponga la etiqueta de superpotencia. En lo que respecta a los datos económicos, visualizamos a nivel mundial que, por ejemplo, la bolsa de los Estados Unidos ha disminuido en un 20%, se ha contraído, y esas noticias evidentemente son altamente negativas para los mercados. Y esto ha influenciado en la región de Latinoamérica, fundamentalmente. A eso justamente podemos denominar la irracionalidad de los mercados. Actualmente el mercado americano se encuentra deslumbrado por la actividad realizada por su Reserva Federal ante justamente esta crisis del COVID-19. Forma parte crucial, como resulta evidente, la euforia que cursa los mercados a la fecha y de la confianza que existe en la bolsa de los Estados Unidos, pero recién a partir de esta semana. No cuando empezó esto, que es una fecha uniforme en casi todos los países del mundo desde el mes de marzo a la fecha. En el Perú puntualmente tenemos un aislamiento social hasta el 24 de mayo. Entiendo que esto se va repitiendo en países limítrofes también. Por ende, estamos convencidos que el mercado está próximo a realizar una caída que va del 30 al 40% de los precios actuales. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el mercado de valores de Wall Street. Por ello, seguimos recomendando que los inversores tengan un poco de calma y cautela al momento de invertir. En el caso puntual del Perú, quizás por las noticias que llegan a través de los medios informáticos, o por ejemplo la alentadora noticia que dio ayer The Economist, en donde califica al Perú como el mejor preparado para enfrentar económicamente esta crisis, pero eso no quita que exista alguna enmienda o la expedición o sanción de una ley especial. Debo confesarles que a la fecha hemos sido consultados de manera aleatoria muchos expertos por parte del gobierno, pero no se ha dado puntualmente una sanción de una ley especial transitoria o en su defecto una enmienda en nuestra ley concursal. Nosotros tenemos una ley concursal del año 2002, la denominada Ley General del Sistema Concursal, que data del año 2002, ha sufrido ciertas enmiendas muy puntuales, fruto de la casuística y de la expedición de los denominados precedentes de observancia obligatoria en materia concursal, pero no existe puntualmente a la fecha una ley transitoria especial para paliar la crisis del COVID-19. Lo que sí ha hecho el gobierno peruano en estos meses de aislamiento han sido propuestas de política gubernamental en materia económica y financiera. Esto en razón de cuando el gobierno, a través de la ley 31011 del 27 de marzo del 2020, donde da inicio a este periodo de estado de emergencia en función a esta fuerza mayor de esta pandemia COVID-19, y esa razón de otro decreto complementario, el 033 del mismo año, en donde el Poder Ejecutivo plantea de manera amplia medidas para reducir el impacto en la economía como resultado de esta crisis del COVID-19. Básicamente da respaldos a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas.
crea dos fondos de garantías especiales. Estos documentos incluso han sido materias de un estudio por parte de INSOL, está colgado como un documento de trabajo y de estudio. Estos dos fondos de garantía que ha establecido el gobierno del Perú tienen dos nombres, uno que es Reactiva Perú y otro denominado Fondo de Apoyo Empresarial, con sus siglas FAE, sus iniciales FAE. El primero, Reactiva Perú, acaba el día de ayer de generar un nuevo encaje en el sentido de otorgar 3.000 millones de soles, que serían algo así como 1.000 millones de dólares, traducido a dólares, como una segunda ola para servir de capital de trabajo para las micro, pequeñas, medianas empresas de manera fundamental. El ciclo de empresas en el Perú se divide por el número de trabajadores. Una microempresa va de 1 a 10 trabajadores, una pequeña de 11 a 50 y una mediana de 50 a 100, para que nos situemos en el ámbito del tamaño de cada empresa. De tal manera que con estos fondos de garantía se busca capital de trabajo para las empresas. En el primer sentido o caso o supuesto que se Reactiva Perú, ya con este segundo encaje dado el día de ayer, aprobado por el gobierno, estamos hablando de 6.000 millones de soles, que vendría a ser aproximadamente el 20% del Producto Bruto Interno del país. Básicamente lo que se busca con estos fondos de garantía es que el Estado proporcione el dinero a la banca privada a través de subastas públicas. A la fecha ya se han realizado 8 subastas públicas para ir de a pocos entregando el capital. Entendemos que esta semana se estaría ya culminando con el primer gran grupo de 3.000 millones o 1.000 millones de dólares traducido a esta moneda, y en la segunda semana entregando el segundo bloque. Son préstamos que se le dan al micro, pequeño, mediano empresario como capital de trabajo, como reitero, por 3 años, con el primer año considerado de gracia y a una tasa de interés muy preferente que no supera el 2% anual. Básicamente, el Reactiva Perú está por dar un capital de trabajo no menor a 100.000 dólares por empresa, y en el caso del Fondo de Apoyo Empresarial o FAE, son para solventar pago de planillas que van en el orden de los 10.000 dólares por empresa. Adicionalmente a estos fondos de garantía creados por el gobierno, también se han establecido medidas referidas a los empleados o trabajadores de las citadas empresas, como por ejemplo la ayuda económica a través de subsidios. Lamentablemente este subsidio solamente va para aquellos trabajadores que ganan menos de 1.500 soles, llámese 500 dólares. Solo para ellos va ese subsidio. Aquellos que ganen más, lamentablemente tendrán que negociar con sus empleadores a efectos de poder paliar esta crisis, sea con una reducción de sueldos, sea con un adelanto de vacaciones, sea con el retiro de su compensación por tiempo de servicios, que es un mecanismo laboral que se aplica acá en el Perú, en donde el empleador está obligado a depositar un sueldo anual a efectos de que si el trabajador se queda en desempleo, este sueldo anual que se va acumulando año a año le pueda servir para poder solventar sus gastos. Y la otra figura que está muy en boga en el Perú es la suspensión perfecta de labores. Es un mecanismo en donde el empleador no resuelve el contrato de trabajo, sino lo suspende, como bien lo dice su nombre, por 3 meses como máximo. Y ello, de alguna manera, busca la reducción de los gastos corrientes del empleador, teniendo en consideración este periodo de aislamiento, en donde solo ciertas actividades desde marzo a la fecha se vienen dando en el Perú, como son de corte sanitario, hospitalario, bancos, farmacias. Como verán, los sectores económicos son mínimos, considerando el gran universo de mercado que tiene nuestra patria. Reformas legislativas que se buscan dar, porque señalaba en un momento que el gobierno ha consultado a ciertos expertos, pero no se ha dado finalmente, al menos hasta el día de hoy, ninguna sanción o la expedición de una norma especial. Se busca evidentemente que se revisen obligaciones de los directores y gerentes. El Perú tiene una ley general de sociedades donde habla de las pérdidas y que estos tengan que informar a los acreedores para evitar una quiebra en cadena. Evidentemente, los consejos dados al gobierno es que podría efectivamente, a través de las facultades que le ha dado el poder legislativo al presidente, poder generar
el uso de un mecanismo flexible, teniendo en consideración que nuestra actual ley concursal, los mecanismos son muy latos en el sentido del número de requisitos. Y esto hace que la autoridad concursal demore mucho en revisarlos. Estamos hablando aproximadamente que desde que uno presenta una solicitud de concurso en el Perú al INDECOPI, que es el órgano rector para los procedimientos concursales, puedan demorar de 90 a 180 días calendarios. Como resulta evidente, el deudor en crisis, en razón de esta pandemia, no resistirá a esperar tantos días. Consejo, flexibilizar los requisitos. Segundo, controlar la temporalidad de los mismos. Evidentemente, este relajamiento de requisitos debe ir de la mano, a mi juicio, de sanciones muy drásticas si se corrobora con posterioridad algún fraude procesal. Porque evidentemente se podría aprovechar esta época de pandemia para desnaturalizar el uso correcto de los concursos. Y el otro asunto que hemos aconsejado al gobierno es que se revalorice la organización de las denominadas cámaras de comercio a nivel nacional, porque todo el Perú, en sus 24 regiones, tienen cámaras de comercio. Eventualmente, a efectos de descentralizar la labor, podrían ellas asumir temporalmente la recepción de aquellas solicitudes de concurso por este asunto de la pandemia del COVID-19. A mi juicio, y para terminar, el gobierno tiene que cumplir con lo que señala el artículo 10 de nuestra ley concursal. Debe jugar un rol promotor a efectos de invitar al deudor a que se presente a concurso. Puntualmente en el Perú existen dos procedimientos concursales: el ordinario, en el cual puede ir el deudor o lo puede llevar su acreedor, y el preventivo, en donde solo es acusado por el deudor. Esta gran diferenciación en técnica legislativa implica de que en el primer caso, en el ordinario, estamos frente a una crisis ya enquistada, severa. En cambio, en el preventivo estamos en una crisis temprana. Ergo, insolvencia versus cesación de pagos. Estando en una etapa tan especial como la que estamos viviendo, no solo el Perú, sino todo el mundo, el Estado juega un rol fundamental, fundamental. Entonces, el consejo es ese: flexibilización de plazos, requisitos y un órgano de control descentralizado a efectos de que la carga procesal no implique una demora. Como bien dice el dicho, justicia que tarda no es justicia. Debemos apostar, para terminar como conclusiones finales, a una ética para salvar empresas viables, apostar por el preconcurso, como lo hablaba el doctor Barrero hace un momento, hacer este crisol interdisciplinario como un observatorio, tanto legal como financiero, y evidentemente no perder el asunto de que la aprobación del denominado plan de salvataje, reorganización, reestructuración, los nombres que le pongamos en la etiqueta, sea con la aprobación de los acreedores. Deben, a mi juicio, y para terminar, coexistir la ley concursal con una ley especial y transitoria. Gracias a todos y estoy a la orden para alguna pregunta en particular. Gracias, Mile. Sí, gracias, doctor. Al final tendremos tiempo para más reflexiones y preguntas de nuestros participantes.